enfermedad se llama esclerosis lateral amiotrófica. No hay cura, no hay medicamento, el pronóstico de vida es 3 a 5 años, dejó de mover todos los músculos, o sea, nada. Si usted le levantaba la mano, se le caía fácil, los pies no los podía levantar, y después de que empezó a hacer la práctica, empezaron todos estos cambios. Empezó a notar que volvía la fuerza a las piernas de manera notable, luego empezó a sentir más vitalidad en todo el cuerpo, y a la fecha mueve dedos de la mano derecha, mueve los brazos, tiene fuerza en las piernas para levantarlas, sostiene el cuello. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Cegueda y hoy estoy muy emocionado y muy agradecido porque tenemos en esta sección de nuestro canal a un gran héroe, yo diría a dos grandes héroes que son Gaspar y Minerva, que tienen una historia verdaderamente inspiradora que transmitirnos y que compartirnos, y el sentido es darnos cuenta cuánto podemos lograr y cuánto podemos probar que las estadísticas y que la tendencia y que lo que están acostumbrados los médicos a ver en su experiencia profesional no siempre es ley, no siempre es regla, y que a través de la práctica de Chinen Chikung y de un gran espíritu y de una gran mente, de un gran amor, se pueden lograr cosas extraordinarias. Queridísima Minerva, queridísimo Gaspar, muchas gracias, bienvenidos. Ustedes nos inspiran, los queremos muchísimo a los dos, y bueno, pues quiero compartir su historia con mucha gente más, porque yo estoy seguro que va a ser fuente de inspiración y fuerza y de cambio para muchas vidas. Así que bienvenidos, qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Muchas gracias, profesor. Pues estamos muy bien. También agradecemos mucho la oportunidad de este foro, de dar a conocer lo que la práctica ayuda a las personas, directa e indirectamente, no solamente el que practica, sino todo su entorno. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, pues por razones que les vamos a ir explicando conforme avance la entrevista, yo voy a estar entrevistando a Gaspar, pero Minerva es quien va a estar respondiendo por él. Vamos a empezar primero, Gaspar, si te parece bien, por conocerte un poquito. Por favor, háblanos de ti, de tu vida en general, tus gustos, pasiones, tu familia, tu carrera, etcétera. Gaspar había preparado algo y yo voy a hacer como que la intérprete. Tiene 53 años. Estamos casados desde hace muchos años. Es ingeniero mecánico agrícola. Él estudió en la Universidad Autónoma de Chapingo. Es amante de las matemáticas. Dice que las matemáticas son como él, exactos y lógicos. Le apasiona mucho trabajar. Es muy responsable. Siempre ha sido muy responsable en cualquier proyecto que emprende. Bueno, si nos puede platicar un poquito cómo se presentó la enfermedad, más o menos para darnos una idea. Sí, Gaspar siempre ha sido como muy trabajador, muy responsable, muy dedicado a su trabajo, y empezó a sentir que durante el trabajo el pie derecho se le doblaba, empezó a sentir como si, pues ese fue el primer síntoma. Él decía que el pie se le ponchaba. Empezó a tener como que debilidad para caminar y se tropezaba. Eso fue por ahí como creo que del 2013, más o menos. Como es una persona muy resiliente, pues él pensaba que pues le iban a sobar, que con cualquier pastilla, que lo que sea. Y empezamos a buscar ayuda después de que los síntomas se agravaron un poco. Estuvimos más o menos, yo creo que casi 2 años buscando un diagnóstico, y por fin en diciembre del 2015 lo diagnosticaron con la enfermedad que tiene, después de visitar, no sé, 10 doctores, 3 curanderas, brujos, chamanes y eso. ¿Cuántos doctores?
Pues no sé, yo creo que 10, o sea, mínimo fueron 10, porque pues primero fue el doctor del trabajo y luego el doctor de la colonia y luego el que le recomendaron y luego otro, y o sea, fueron muchos doctores, muchos. Hasta que llegamos con una médico internista y ella, pues muy acertada, en un día le dijo, esto no es conmigo, esto es con un neurólogo. La enfermedad se llama esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad autoinmune, es neurodegenerativa. Es una enfermedad de la neurona motora. La neurona motora, para lo que yo entiendo, es la que manda la señal a los músculos. Esta neurona pues se atrofió. Los doctores hasta ahorita, en lo que se ha investigado, pues no saben o sea, a qué se debe. Y no hay cura, no hay medicamento, no hay nada, no hay nada. Hay muchos estudios, hay muchas investigaciones ahorita, pero no hay cura. Exacto, la medicina convencional no tiene una No. solución, un tratamiento. Es la misma enfermedad, por cierto, que tuvo el gran Stephen Hawking, el gran físico que todos conocemos y queremos por sus grandes aportaciones, también una mente muy brillante. Para poner en contexto todos los increíbles logros que ha tenido Gaspar con su práctica de Chin Chikung, pues es muy importante explicarle al público, en personas que no practican Chin Chikung, cómo evoluciona esta enfermedad, qué es lo que se espera, cuál es el pronóstico de los médicos. El pronóstico de la enfermedad, según los médicos convencionales, es de 3 a 5 años de vida. Es lo que le dan de esperanza. Bueno, hay algunos que le dan menos, y las personas pues van degenerándose, como van perdiendo movimiento, empieza pues la depresión, empieza la dependencia de otras personas. Ellos son totalmente dependientes porque no tienen ningún solo movimiento en el cuerpo, aunque su mente sigue igual o más fortalecida, porque pues creo que la utilizan más. Pero hay pacientes o hay personas, hemos conocido personas que en 5 o 8 meses es pues totalmente un cambio, y en menos, hemos conocido 2 personas que en menos de un año ya no están. Hemos aceptado este estilo de vida. Yo le digo a Gaspar que él no está enfermo, que él tiene una condición. Hace mucho le dije, no estás enfermo, porque no tienes un dolor, no estás en el hospital, tienes una condición. Entonces hemos aceptado desde hace mucho, y eso nos ha ayudado a llevarlo una vida dentro de lo que cabe normal. Pues yo diría una vida ejemplar, querida Minerva, una vida ejemplar, porque tú has visto cómo ustedes se han ganado la admiración y el cariño de tantas personas dentro de la comunidad de Fuerza Integral, porque realmente tienen mucho que aportar con su gran sabiduría, con su gran perseverancia, con ese gran corazón y esa gran calidad humana que tienen. Es impresionante. Y de eso justo quisiera yo platicar. A mí me gustaría que nos platicaran cómo llega Fuerza Integral a su vida y cómo empieza este proceso en el que pues vamos al revés de cómo van los demás prácticamente, ¿no? Pues cuando le dieron el diagnóstico en el 2015, como le comenté, empezamos a buscar muchas alternativas, ¿no? Porque el neurólogo que nos dio el diagnóstico nos dijo así, pues no hay cura, no hay medicamento, el pronóstico de vida es 3 a 5 años, y empezamos a consultar más doctores, empezamos a consultar brujos o curanderos, chamanes. Experimentó Gaspar con células madre, cannabis, y entre toda esa búsqueda, una vez escuché yo una entrevista de un señor o un hombre que había ido a China con que tenía una enfermedad pues que no tenía cura, y había ido a China y había tenido, a través de una práctica, había tenido muy buenos resultados. Este señor pues era usted, y le platiqué yo a Gaspar, ¿cómo ves? Vamos a eso. Pues nada, perdemos, ya hemos andado mucho, y vimos que venía a Monterrey.
fuimos a ese curso y él estuvo muy bien en toda la práctica. Y ahí hicimos el primer contacto con Fuerza Integral. Bueno, pues a mí me gustaría ahora sí que nos platicaran cómo ha sido el proceso de practicar y profundizar en la práctica de Chinen Chikung. Bueno, Gaspar comenta que ha sido pues un proceso de aprendizaje largo. Aparte, pues siempre estuvo muy escéptico. Y en el 2020 Gaspar tuvo una crisis respiratoria muy fuerte que nos llevó a estar en el hospital y estuvo un mes en terapia intensiva. Después del hospital pudimos adquirir el equipo que tiene Gaspar para comunicarse. Es un software que lee o sigue las pupilas de Gaspar y es como él se comunica. Entonces a partir de ahí él volvió a ser una persona independiente y empezó a buscar más a Fuerza Integral, específicamente a usted, profesor, y empezó con la práctica de los lunes en la noche. Empezó a seguir las prácticas y entonces de ahí empezaron a pasar cosas pues muy muy buenas. Dice que todas las cosas que han pasado a partir de ahí han sido como no coincidencias, sino como que todo se va acomodando. Dice Gaspar que cada práctica tiene su propia profundidad y su propio valor, ninguna es igual. A mí me gustaría saber qué ha sido lo más bonito y cómo lo has cosechado, querido Gaspar. Respecto a eso, él dice que es algo difícil de contestar, porque le han pasado muchas cosas muy bonitas, no solo a él, sino a la familia. Y lo mejor que le ha pasado es que la familia núcleo, nosotros y nuestros hijos hemos formado un equipo muy unido, o sea, nos adaptamos perfectamente a la condición de Gaspar, sin dejar de disfrutar, sin dejar de cuidarlo, sin dejar nuestras vidas independientes, pero siempre en unión, siempre como que en armonía. Eso me encanta, porque él nos dijo que a veces no se cree que pueda existir tanta armonía. Eso a mí me parece una expresión bellísima, Gaspar, realmente bellísima. Y bueno, también hay que hablar de lo difícil, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil y cómo lo has superado, mi querido Gaspar? Porque tú ahí tienes un mensaje muy fuerte, muy especial, de mucho servicio, de mucho poder que compartir para mucha gente. ¿Qué ha sido lo más difícil y cómo lo has superado? Lo más difícil, Gaspar comenta, el enfrentar el diagnóstico con escasas o yo diría nulas expectativas de vida. Ya ve que los doctores a veces son medios fríos con esos diagnósticos, pero dice que cuando escuchó a los médicos que tenía pocos días de vida, él tuvo muchas reacciones en su mente y en el cuerpo y ya ve que cuando tiene uno pues la mente con esos pensamientos pues se desencadenan crisis. Entonces dice que en su caso lo enfrentó y lo está superando principalmente con la práctica, con la ayuda de la familia. Y bueno, él comenta que con la ayuda mía y considera que si no hubiera podido soportar si no estuviéramos juntos como estamos. Dice, la fortaleza que ha mostrado mi esposa en estos momentos de crisis ha sido ejemplar. No hubiera podido superar esto sin su soporte. Esas son las palabras textuales. Muy bien, Minerva. Pues sí, definitivamente la unión de la familia, tu presencia, los dos son un gran equipo y por eso también tienen los hijos que tienen, la familia que tienen, la armonía que han podido construir y tantas bendiciones. Como dices, es difícil contestar la pregunta porque son tantas cosas bellas y eso me encanta. Pero vamos ahora a hablar de los cambios, los logros que has tenido a través de tu práctica, Gaspar. Dice Gaspar que hablar de los logros tomaría toda una plática completa porque han sido muchísimos. Dice que la práctica de Chinen Chikung sincroniza cosas que pudiera parecer que no tienen sentido. Otro logro es que conoció a
una persona que es el arquitecto Pablo Ferrara, que tiene el mismo diagnóstico que Gaspar, y nos ayudó a conseguir el mejor médico del norte del país en materia de la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. Justo en el peor momento de la crisis respiratoria, esta persona, sin conocernos, nos dio la mejor orientación posible. Y un logro que pudiera ser muy general es la unión familiar. Dice, mis hijos mostraron un temple que jamás hubiera pensado. La unión familiar facilita mucho las cosas en momentos de crisis, así que lo veo como un logro fundamental. Después de que salí del hospital, nos dieron una larga lista de medicamentos, los cuales fue dejando gracias a la práctica. Dice que otro logro, a mediados del año pasado empezó a notar que volvía la fuerza a las piernas de manera notable. Lo empezó a notar él y las personas que lo cuidamos. Y en ese tiempo Fuerza Integral puso a nuestra disposición tomar el curso del segundo gran método en octubre pasado. Y entonces me inscribí, dice Gaspar, en las primeras dos sesiones, en las dos primeras sesiones de los jueves, empezó a notar un dedo de la mano izquierda, a mover un dedo de la mano izquierda. Luego empezó a sentir más vitalidad en todo el cuerpo, y a la fecha creo que mueve 3 dedos de la mano izquierda, mueve dedos de la mano derecha, mueve los brazos, tiene fuerza en las piernas para levantarlas, sostiene el cuello, lo ponen en la silla, lo sientan y están empezando a enderezarse. Y en febrero, regularmente lo visita una nutrióloga, porque él, pues, para su dieta especial, que lo alimentamos con sonda gástrica, lo visitó en febrero y les dejó cierta dieta, y lo volvió a visitar en mayo y estaba la nutrióloga muy sorprendida, porque Gaspar, toda la grasita que le dio en febrero ahora era músculo. En una persona normal, a lo mejor si hace ejercicio y de alimentación es algo normal, una persona que no tiene el diagnóstico, pero en personas con el diagnóstico de Gaspar, eso es, pues según la nutrióloga, eso no es normal. No es posible, decía ella, porque ella forma parte de un equipo integral que se especializa en la enfermedad. Entonces dice que la nutrióloga le dijo que no había visto a un enfermo de esa enfermedad que convirtiera la grasa en músculo. La práctica no solo contribuye con los síntomas de una salud en problemas, sino también alinea para una sanación integral del cuerpo, de la mente y del alma. Todas estas cosas que mencionaron, de todo lo que ha empezado a mover y todo, evidentemente son cosas que no podía hacer antes, ¿correcto? No las podía hacer. Después como del 2020, más o menos, dejó de mover todos los músculos, o sea, nada. Si usted le levantaba la mano, se le caía fácil. Los pies no los podía levantar, el cuello no lo podía sostener. Entonces, como que cayó así, y después de que empezó a hacer la práctica con regularidad, con disciplina, con horario, empezaron todos estos cambios. Ha tenido muchísimos logros en los movimientos de su cuerpo, sin tomar ningún medicamento, o sea, no está tomando ningún medicamento. Qué maravilla, de verdad, todo mi reconocimiento, toda mi gratitud, porque esto lo debe saber el mundo. Imagínense cuántas personas, no es una enfermedad muy común, pero cuántas personas que tienen un diagnóstico como este deberían tener esta información, deberían saber que esto es posible. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, precisamente hablando de esa disciplina y de ese horario y todo esto, ¿cuánto tiempo practicas en promedio al día, Gaspar? Dice que empezó con 20 a 30 minutos al día, y en la actualidad practica al menos 1 hora diaria. Practica por las mañanas el segundo gran método y por las noches el primer método, por la razón de que en el caso de él, el segundo gran método le da mucha vitalidad y el primero lo relaja. Entonces, por eso en la noche practica el primer método, para conseguir un buen sueño reparador y tranquilo. Antes de la práctica,
no conseguía un buen sueño, un sueño reparador. Se despertaba 2, 3, 5 veces en la noche. Y a partir de la práctica tiene un sueño, pues, normal, digamos, de 6, 7 horas continuas. Maravilloso, maravilloso. ¿Y estaba tomando medicamento para dormir? Estaba tomando medicamento para dormir y después de empezó a practicar con disciplina. Fue el primer medicamento que dejó. Gaspar lo único diferente que ha hecho ahorita en todo este tiempo es la práctica. O sea, no tiene ningún medicamento. Hace como un mes o 3 semanas más o menos, él quiso intentar pararse y dijo que sí, que se iba a intentar parar. De hecho, tenemos por ahí una foto donde está sentado en la cama. Y lo paré, o sea, él tenía fuerza suficiente para cargar su cuerpo en los pies. Puede estar sentado mucho más tiempo. De hecho, el sábado pasado, que fue su cumpleaños, hicimos algún festejo y estuvo en la silla sentado como 8 horas. O sea, sin estar en la cama, sin estar con la... creo que es el mayor tiempo que has estado en la silla desde, no sé, desde hace 6 o 7 años. Es el mayor tiempo que ha estado sentado. Y no se cansó, sí, pero dice que no se cansó para nada. Estuvo muy bien de la espalda y de todo. El aumento de la masa muscular continúa. Sus piernas estaban como si fuera el puro huesito con la piel. En las piernas se le mira mucho, o sea, se le ve una diferencia, pues yo diría que total diferencia, es un giro de 180 grados, se le ve totalmente el músculo, o sea, se le ve a simple vista, no necesita tocarlo. Pero la tendencia, o lo que dicen los médicos, es a ir siempre, digamos, para abajo, para atrás. Ya no recupera el músculo. Comentan que es muy difícil o es casi imposible que una persona con su padecimiento recupere masa muscular cuando ya la perdió. Y él ha recuperado muchísimo en los pies, en los brazos. Antes tenía muchos problemas de digestión. Entonces ahora, como ya puede hacer más fuerza con el estómago, ya tiene menos, o sea, ya no tiene casi problemas digestivos. Son logros que se han visto en los últimos 3 meses más o menos. La coordinación de los movimientos, por ejemplo, puede mover los pies así como si fuera caminando. No los mueve así como que al azar, o no los mueve como si fuera como algo automático. No, dice, por ejemplo, dice 5 patadas con el pie derecho y da las 5 patadas con el pie derecho. 5, levanta el pie, levantar la cadera, todo eso lo hace. Y no lo podía hacer, además de decir no, decir sí, todo eso requiere muchísima fuerza en el cuello. Gaspar, ¿y cuáles son tus recomendaciones para todas esas personas que se enteran que existe Chinen Chikung? Porque cuando uno ya lo vivió, cuando uno conoce los resultados, los beneficios, a veces no nos podemos explicar cómo hay personas que, teniendo acceso a la información, que sabiendo que existe, la están pensando y no dan ese paso de tomar la instrucción e iniciar su vida como alumnos de Fuerza Integral. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, tu mensaje para ellos? Dice Gaspar que en su experiencia la práctica de Chinen Chikung no es para curar una enfermedad determinada, más bien es para exaltar la sabiduría del cuerpo y de la mente. Y como consecuencia de este proceso, muchos desórdenes, o yo diría todos los desórdenes, se restablecen. Es la razón por la que esta disciplina no toma en cuenta ningún diagnóstico médico para ayudar a sanar cualquier padecimiento. En estos días en que la inmediatez de la información y los acontecimientos mundiales nos abruman, es indispensable tomar algún momento de serenidad y valorar nuestro potencial. Excelente, excelente. Qué maravilla. Y bueno, antes de despedirnos, cualquier mensaje adicional que quieras dar, Gaspar, o que quieras dar tú, Minerva, por favor. Bueno, voy a tomar un mensaje de Gaspar. Dice, en primer lugar, agradezco esta oportunidad, profesor, de compartir mi experiencia en la práctica de esta maravillosa ciencia. Toda mi gratitud para el maestro Eduardo Segueda y la comunidad de Fuerza Integral.
la plenitud mía y la armonía que ha traído a nuestra vida la práctica de Chinen Chikung ha sido invaluable. Bueno, y yo agregaría que, sí, claro que se puede comentarle que muchas veces vengo con Gaspar y le digo, ¿cómo le haces para estar siempre contento? O sea, dime por favor el secreto. ¿Cómo le haces para estar siempre con esa actitud? ¿Cómo le haces para no estar de malas, para no estar molesto? Y nada más me dice, así, que no sabe, pero yo creo que sí sabe. Tiene una actitud y una voluntad que ya quisiera yo tener un poquito de la que tiene él. Yo creo que la tienes también, Minerva, y es una gran actitud, una gran voluntad, un gran espíritu, una gran sabiduría y por supuesto una mente poderosa y un cuerpo que cada vez está mejor conectado con esa mente poderosa y que es chi, y el chi sigue a la mente. Así que lo están haciendo maravillosamente, no podría estar más orgulloso de ustedes, de Gaspar, de Minerva, de toda la familia. Se siente el amor y se ven los resultados. Y de verdad yo les quiero agradecer de todo corazón por esta entrevista y por compartir tanta información invaluable, tanta buena información. Lo hacen siempre y son una bendición en mi vida. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a los 5. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a usted, maestro. Ha sido para nosotros también una bendición que haya llegado Fuerza Integral a nuestras vidas. Esta semana vino la doctora, la fisioterapeuta, se quedó muy asombrada, se fue muy gustosa. Ella vino hace 6 meses y le dejó una rutina con la cual cambiamos el terapeuta y todo, y ahora volvió a venir. Gaspar, mi esposo, la volvió a llamar y se quedó muy asombrada con el cambio de la masa muscular que ha tenido. Le dijo que tiene ya condiciones para sentarse, o sea, como por sí solo, y para que pudiera en cierto momento pues ya sostenerse de pie. La doctora le preguntó a Gaspar qué hacía, qué estaba haciendo para tener esos resultados, y Gaspar le comentó de la práctica. Pues son logros que no se ven tan así en un paciente, ¿verdad? En los pacientes que ella ha tenido, le comentó que no es lo habitual el ganar masa muscular, sino al contrario, ¿verdad? Ir perdiendo